Vamos entonces a trabajar el dominio y rango de las funciones. Ya definimos qué es una función, cómo se denotan, y entonces vamos a trabajar con dos elementos importantísimos de las funciones que son el dominio y rango. Imagínate que tenemos una función y igual a 1 sobre x. ¿Por qué es una función? Bueno, ahorita vamos a decir por qué. A una entrada le corresponde una y solo una salida. La voy a representar por una caja negra y te voy a decir, dime los números con los cuales la puedo alimentar sin hacerla romper ninguna de las reglas matemáticas. Y acuérdate que hay un mandamiento matemático que dice, es el primero de la ley matemática, y dice, no dividirás entre 0. ¿Okay? Entonces, si tú la alimentas con un 0, vamos a romper esa regla de la división entre 0 no existe, y entonces vas a tronar a tu función. ¿Okay? Imagínate que la truenas, la resquebrajas, la desvielas, ¿no? Le salen tornillitos y tuerquitas y todo por ningún lado. Entonces, los números de donde puedo agarrar, escoger para alimentar a mi función sin tronarla, a esos números se les va a llamar dominio. ¿Okay? Esos números van a ser el dominio. Y como son un conjunto, lo tenemos que denotar como tal. Entonces yo diría que el dominio para esta función serían todos los reales, excepto el número 0. Es decir, los reales menos un elemento denominado el 0. Esa es una forma de denotar el dominio. Otra forma sería de menos infinito al 0 sin tocarlo. Un paréntesis implica que no lo tocas. El infinito tampoco lo tocas, nunca nadie ha llegado hasta allá, ¿sí? Unión desde el 0 hasta el infinito, ¿ok? Recuerda, no lo incluyes, lo incluyes. Intervalo abierto, intervalo cerrado, ¿ok? Entonces esa sería otra forma de denotar tu dominio. Y vamos a definir dominio entonces como todos los números permitidos a la entrada de una función. Permitidos. Que tengan un permiso matemáticamente legal para poder acomodarse en la función. ¿Ok? Entonces, son todos los números permitidos a la entrada de una función. ¿Y qué vamos a definir como rango, muchachos? Bueno, entonces el rango van a ser todos los números posibles de salida. Y fíjate que dice posibles, no dice hasta donde tú consideres o hasta donde tú grafiques, ¿sí? Tienen que ser los números posibles de salida. Es decir, todos esos números que nos esté entregando la función se les va a llamar rango. ¿Ok? Entonces, le vamos a llamar rango. Tenemos aquí siempre que si va a ser rango, que si va a ser contradominio, ¿verdad? Entonces, son los números posibles de salida. ¿Ok? Entonces, números posibles de salida. Piénsalo bien, en esta función, ponte a usar, en esta función, ¿será posible que yo la alimente con un valor x y a la salida me entregue un 0? Fíjate bien, ¿eh? ¿Qué número le puedo poner aquí en el denominador para que al dividir 1 entre ese número me dé 0? Pues la verdad es que no existe ese número. Entonces, esta función me va a entregar todos los reales excepto el 0. ¿Sí? Entonces, es una función en la que su dominio y su rango coinciden. ¿Okay? Entonces, se diría que el rango es igual a todos los reales excepto el 0, o, de nuevo, también lo puedes expresar como de menos infinito a 0, unión de 0 a infinito, sin tocarlo. ¿Ok? Fíjate bien. Entonces, esta es una función que tiene restringido su dominio con un valor. ¿Cómo la graficarías? Ya la conoces. Esta es la función racional, ¿verdad? Que grafica de esta manera. Entonces, si te fijas, jamás en los dominios en n en x, ¿verdad? El dominio no está dominando, vamos a decir, no está considerando el valor de x igual a 0, y el rango, los rangos se leen en y, ¿verdad? El rango me está entregando todos los valores y, excepto el 0, no hay una y que sea 0, y luego todos los valores positivos de y. Entonces, ¿de qué nos vamos a cuidar en el dominio? En estos niveles, que somos principiantes, nos tenemos que cuidar de no hacer 0 el denominador o
de no hacer que las raíces tengan un número menor que 0, ¿verdad? Porque entonces serían raíces pares de negativos, ¿no? Las raíces impares no tengo problema, pero entonces me voy a cuidar de dos cosas: que el denominador no se haga 0 o que las raíces pares no sean negativos allá adentro, ¿ok? Existen otras cosas, como que los logaritmos no pueden ser números negativos o que la tangente tiene restricciones, etc. Pero a este nivel lo vamos a dejar algebraicamente. No quiero que el denominador sea 0, no quiero que las raíces pares tengan un negativo.